A la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires. Ustedes saben que es una institución que trata pluralidad de temas. Están enfocados ahora en la actualidad de la pandemia y los sufrimientos, y justamente vamos a conversar con la licenciada Silvia de Gracia sobre la posibilidad de la vuelta a la normalidad con la pandemia, y los temores que hay. Un tema que, es recurrente, ¿no? El miedo de salir de ese confort. Así que vamos a saludar a la licenciada. ¿Cómo está, Silvia? Buen día. Hola, buenos días, Mirta. Agradezco a tu radio Universal de Azul la invitación. Estamos muy contentos de poder participar con algunas ideas con el público. Está muy bien. Bueno, sí, vos anunciaste un poquito la idea, ¿no? que pretendo desarrollar y contar. Uh-huh. Quería hablar sobre algo que en parte ya estamos viviendo, ¿no? Que es la vuelta a, entre comillas, la normalidad. Sí. Porque es algo que todavía tampoco llegó y no sabemos cómo va a ser. Entonces, me refiero al día después de la pandemia, Sí. ¿no? El día que alguna vez digamos, bueno, ya está, lo superamos, vacunas mediantes y todos los avances científicos que van sucediendo, ¿no? Pero, evidentemente, esto nos implica como individuos y como seres insertos en un lazo social, ¿no? ¿Qué nos pasó? ¿Por qué nos pasó? Preguntas que todavía muchas fueron, digamos, en realidad anticipándose, ¿no? Por los científicos, por los filósofos, por distintos pensadores, como que, estábamos maltratando al planeta, al mundo, pero bueno, el mundo cambió a partir de la pandemia y no sabemos hacia dónde, ¿no? Y en qué cambió exactamente. Eso de que va a haber un mundo distinto después que esto termine, porque todavía estamos saliendo, hay países que siguen complicados, nosotros estamos ahí como queriendo sacar un poquito la cabeza, ¿no? Porque parece que estuviéramos un poquito más cerca de la normalidad que de la pandemia, pero esto de que el mundo va a haber cambiado, ¿es así, Silvia? Bueno, es lo que desearíamos justamente, ¿no? No, por eso yo decía que estamos transitando, ¿no? Esta experiencia de ir saliendo. En realidad no sabemos nada de lo que va a pasar. Es cierto, claro. Lo que sí sabemos que si no hay cambios, puede ser algo muy catastrófico para el planeta, por consiguiente para los humanos. Los humanos nos hemos creído por encima de todo, ¿no? De la naturaleza, le perdimos el miedo a Dios o a las deidades en general, no importa qué Dios, y entonces el humanismo puso al hombre por sobre todas las cosas, los animales, las plantas, y creo que parte de lo que está pasando tiene que ver con esa idea de superioridad humana que el planeta se ha encargado de decirnos que, ojo, que no es tan así, ¿no? Porque en realidad el mundo cambió, pero no sé si nosotros los humanos vamos a cambiar. Al menos veo que al principio se desea esto, ¿no? Después de este encierro, algo que sorprendió al mundo, tener que encerrarnos, ¿no? ¿Qué iba a pasar con cada uno adentro de su casa durante tanto tiempo? Al principio parecía que estábamos todos mucho más buenos, pero después la cosa fue cambiando, ¿no? Y sí, por eso yo creo que ese es el trabajo en el que estamos y tenemos que estar un poco todos, cada uno desde su lugar, ¿no? Claro. Porque la pandemia nos enfrentó a una incertidumbre más radical de la que podemos percibir habitualmente. En realidad no hay certeza, pero hay una búsqueda, ¿no? En realidad nos manejamos con supuestas certezas, aseveraciones, ideas unívocas que pretenden totalizar los conceptos,
idea de que si uno quiere algo lo puede lograr, como una cierta omnipotencia, ¿no? Con una tendencia marcada por la sociedad de consumo que nos crea esa ilusión. Bueno, solo con desearlo ya está, pero sabemos de las desigualdades que existen, la pandemia las expuso crudamente, ¿no? Y esa ilusión se rompió muy abruptamente. Y el peligro es intentar restablecerla, ¿no? Volver a creer que los humanos somos así de potentes, así de capaces de poner al mundo a nuestro pie. Y el otro peligro es algo así como que aquí no pasado nada, ¿no? Y sumergirnos nuevamente en la supuesta normalidad, con un negacionismo y una negación sobre lo ocurrido, sus causas y sus consecuencias, ¿no? Creo que ahí está una de las tareas nuestras como psicoanalistas. Claro. No remarcar cuando los pacientes y uno mismo, ¿no? Va para el lado de la negación o el total negacionismo. Bueno, hubo gente que decía, esto no es una pandemia, esto es un resfrío, sí, esto es una gripecita, qué sé yo. Entonces, bueno, creo que es muy importante ese contacto con la realidad, que siempre es cruda, ¿no? Y asusta. Por eso creo que es muy importante tener en cuenta estas cosas que estamos haciendo con el planeta, la ruptura del lazo social en un punto. La pandemia un poco lo tuvo que imponer, ¿no? Cada uno en su casa, sálvese quien pueda en algunas situaciones. Los psicoanalistas nos hemos visto acusados muchas veces de fomentar el individualismo, ¿no? Cosa que, para mi gusto, estimo que es como una interpretación distorsionada, que bueno, que daría motivo para otra charla, ¿no? Uh-huh. Pero los psicoanalistas estamos muy preocupados por lo social, por ese lazo imprescindible, ¿no? Que es el otro. Digo esto porque fundamentalmente no existe ningún individuo aislado. Los seres humanos somos y seremos con otros y entre otros, ¿no? Entonces, y en un planeta y en una sociedad determinada, con lo cual pensarse como una entidad única que puede no dejarse salpicar por todas estas cosas es como un acto de omnipotencia y negacionismo muy complicado, pero que se ve, ¿no? Porque estamos todos implicados en esto, no alcanza que el Estado se haga cargo, o los países o las organizaciones internacionales. Cada uno en su individualidad está implicado en esta situación. Hola. Sí, le estoy escuchando con mucha atención, sí. Había tanto silencio que digo, uy, se cortó. Sí, no, bueno. me estaba pensando esto que estaba diciendo, ¿no? Hace mucho hincapié en el negacionismo. Sí. Esto de negar la realidad, ¿no? Y de que mucha gente hablaba de esto, como usted decía, es mentira, esto es una gripe. Hasta que le tocaba pasar por una situación compleja a él o a un familiar, y ahí reaccionaban, ¿no? De hecho, hoy hay tanta gente que todavía no ha querido vacunarse, y los gobiernos están pidiendo que por favor lo hagan por los demás también, ¿no? Bueno, eso te da la pauta, ¿no? Sí. Hay una diferencia entre el negacionismo, que es una cosa más plural, más colectiva, y la negación individual de cada uno, sí, ¿no? Que eso también existe. Y creo que ahí es donde los analistas tenemos que ver
¿Por qué cuestiones? Obvio que un mundo así asusta, atemoriza, y ante situaciones como esta aparecen los mecanismos de defensa más básicos, como son, bueno, la negación, la huida, la supuesta indiferencia. Son todos mecanismos que utilizamos los humanos para poder sobrevivir en un mundo que no es nada fácil. Y hay otra cosa, dígame. ¿Cómo? Perdón. No, dígame, ahora después le hago una pregunta. No, digo que en un mundo como el que estamos viviendo, a veces estos mecanismos justamente se exacerban. Y es lo que hace que la salida a la supuesta normalidad debamos analizarlos, ¿no? Porque además de hablar en general de lo que nos ocurre a los seres humanos, más o menos, bueno, está la característica particular de cada uno, la manera de actuar, la manera de defenderse, la manera de amar, la manera de conectarse con el otro, y ahí es la tarea minuciosa nuestra, ¿no? De descubrir en cada uno qué es aquello que lo aqueja y en qué lo condiciona. Si me querías preguntar algo. Yo le quería preguntar, porque en esta pandemia, hablando del individualismo, digo, hay mucha gente que vive sola, ¿no? Y que por temor, hace 1 año y medio, que está en su casa con alguien que le hace los mandados, o sale únicamente para ir al supermercado y volver, digo, o ir hasta la farmacia, o tiene un cadete, como sea, pero viviendo en su soledad, en su lugar, por temor al contagio, ¿no? Y ahora, con estos permitidos que ya tenemos en casi todo el país, digo, se complica esto de decir, estuve tan bien acá, que ahora ¿cómo hago para salir, no? Sí, eso es una descripción excelente, porque realmente hubo de las dos cosas, hubo gente, familias que se encerraron en su casa todos juntos. Claro. Eso trajo aparejado una serie de cuestiones, más colaboración, solidaridad entre ellos, más momentos de contacto, ¿no? Más intercambio, y también, bueno, otras cuestiones como falta de privacidad, algunas violencias, en algunos casos, bueno, se generaron separaciones, divorcios, violencia doméstica, y en otras familias un poco mejor avenidas, se logró todo lo contrario, ¿no? Como afianzar más los lazos, más cercano a los hijos, teniendo que sortear montones de inconvenientes, ¿no? Económicos, la escuela en la casa también. ¿Cómo? La escuela en la casa también. Digo, por eso, ¿no? Abarcar el trabajo propio, el Zoom de los chicos, sí, la limpieza, bueno, la verdad. Fue complicado. Muy difícil. Sí. Y estuvo otro sector muy solo y aislado. Eso trajo consecuencias muy severas. Yo he tenido en el consultorio, todos hemos tenido gente muy asustada, deprimida, deprivada de ese contacto con los seres queridos, ¿no? Y lo más querido era lo más temido, porque era el que podía traer la enfermedad y la muerte. Exacto, sí. Con lo cual creo que, bueno, mucha de la gente mayor, sobre todo, la que más se cuidó y a la que le trajo un alivio enorme el tema de las vacunas. Sí. ¿No? De hecho, son los que aún siguen cuidándose y aún siguen teniendo temores, y con ellos trabajamos justamente, bueno, hasta qué punto el temor, porque el temor no es malo, ¿no? El temor, como el dolor, nos protege en un punto. Claro. Si a mí me duele un brazo y yo lo ignoro y sigo haciendo como que nada, bueno, a lo mejor termino con una fractura, supongamos. Claro. El dolor es un aviso, el temor también. Si yo veo un león y hago como que no vi nada, y bueno, me va a comer. Pero cuando los mecanismos de defensa naturales y protectores se convierten en inhibidores o directamente
imposibilitadores, ya estamos en otro terreno, ¿no? En donde hay una forma de tramitar eso que es protector que enferma. Uh-huh. Bien. Bueno, es interesante todo este tema que digo, estamos recién también en el caso de ustedes, los profesionales, me refiero, Silvia, ahora se van a empezar a ver se va a empezar a ver lo que ha dejado este encierro y la pandemia cuando la gente empiece a salir y empiecen las situaciones, ¿no? Claro, lo estamos viendo, claro. ¿no? Estamos viendo fobias sociales, bueno, esos temores que hablaba antes, ¿no? Sí. Tan normales, pero exacerbados. Bueno, hay mucha incertidumbre en cómo va a ser el mundo, qué nos va a pasar, incluso el resultado final de las vacunas, ¿no? Que si bien son buenas, pero bueno, nosotros estamos siendo Chanchito la de la fase India. 3 claro, claro. Y realmente lo vemos. El otro día me llegó por WhatsApp un videíto que había un papá con un nene chiquito y el nene le decía al papá frente como un edificio de oficina: Sí. dale, pa, entrá, dale, vas a ver, te vas a encontrar con Miguelito, con Juancito, te vas a divertir, no te preocupes. Claro, mire usted qué bueno. Yo creo que algo de eso pasa, porque además, bueno, no solo fueron pérdidas, ¿no? En la pandemia, también hubo algunos logros, algunas cosas como el trabajo en casa, que si bien Sí. al principio, por todo lo que dijimos antes, ¿no? Que se conjugaba con el trabajo de toda la familia, la escuela, etcétera, el hijo adolescente, el hijo encerrado en el cuarto que no salía, etcétera. Bueno, también trajo aparejado algunas ventajas que ahora también el miedo es a perderlas. O la comodidad, Silvia, porque también el trabajo en Claro. casa nos hace estar en pijama, en pantuflas y poder trabajar y cumplir con todo. Y ahora esto de la fiaca, de tener que decir, me tengo que cambiar, tengo que salir, el tránsito, ¿no? Y sobre todo en Capital con lo que significa salir a trabajar, ¿no? Sí. Entonces digo, también esto de la virtualidad, para quienes tenían que trabajar en su casa, por ahí esté también esto de decir, bueno, más allá de todos los contratiempos que trajo la pandemia, que esto no nos escapa a nadie, están los que tienen temor, están los que están cómodos y dicen, yo querría seguir Claro, así, y ¿no? también los que encontraron una nueva modalidad de vivir y de trabajar. Por eso también hubo hallazgos, ¿no? Sí, Que sí, creo que eso sí, no hay que descartarlo porque es muy importante. es Porque, cierto. ¿qué escuchamos los psicoanalistas, no? En ese inicio del día después, como lo llamamos. Nosotros vamos a tener un simposio la última semana de octubre que justamente el simposio se llama Las derivas del mundo y del psicoanálisis, algo así como que se perdió el rumbo, ahí abriendo caminos. Perdimos el rumbo y ahora, ¿no? ¿A dónde vamos? Y una de las los plenarios, el último, se llama El día después, justamente. Ajá. Porque, bueno, ¿qué nos va a pasar, no? Lo que hoy escuchamos en el inicio de ese día después son los duelos por las diferentes pérdidas, ansiedades, por la incertidumbre, desconfianza, ¿no? Del otro humano como posible fuente de contagio. Lo importante es que también este cambio catastrófico, en un punto, a partir de las otras medidas que se fueron tomando, hay que tener en cuenta que en algunos casos se va perdiendo la intensidad de los cuidados, ¿no? Y creo que no hay que olvidarse de eso, porque justamente es una parte muy importante para Bien. poder seguir avanzando en ese día después, ¿no? Ajá. Lo que, Sí. no, digo, y que
a partir de que nos sentimos un poco más protegidos y podemos proteger a nuestros seres queridos, surgen nuevos impulsos, ¿no? La alegría de estar vivo, de volver a las actividades, y es muy importante valerse de ese impulso y hacer algo con lo que sucede, que no es lo que pasaba antes, ¿no? Lo que sucede tiene siempre algo de novedoso, algo del orden de lo diferente, de la diferencia, que difiere todo el tiempo. La mayoría de las veces, en realidad, el ser humano busca lo que conoce, porque eso es como un reaseguro, ¿no? Pero eso nos estanca, nos hace no reconocer lo diferente ni en uno mismo ni en los demás. Y esas diferencias son fuente de vitalidad, porque son los progresos, ¿no? Son los saltos que da la humanidad. Sabemos que la diferencia inquieta y a veces violenta, ¿no? Muchas veces. Bueno, tenemos historias de guerras, de exilios por no tolerar las diferencias. Pero está también nuestra tarea, ¿no? La tarea de los psicoanalistas, que es la de que podamos amigarnos con esas cosas y esas personas diferentes, y sobre todo con los conflictos. Nosotros teníamos una maestra, colega en nuestra institución, Janine Puget, que desarrolló en la Argentina y se promovió al mundo las teorías vinculares, ¿no? Un desarrollo teórico clínico sobre las teorías sobre los vínculos, y ella en los últimos tiempos hablaba de que la vida es conflicto y que hay que amigarse con el conflicto, claro, ¿no? Porque lo que hay que hacer es hablarlo, conectarse, entenderlo o tratar de entenderlo, porque se pasa de un conflicto a otro en definitiva. Uh-huh. Entonces, sí. Creo que este es un momento de esa índole, ¿no? De tratar de amigarnos con lo nuevo, con lo que no conocemos, y un analista muy reconocido, Marcelo Persia, en su último libro dice que lo más difícil no son las incertidumbres, sino soltar las certezas. Claro, ¿no? Está porque perfecto. En un mundo de certezas hay una aparente seguridad, pero eso nos trae aparejado otras enfermedades, ¿no? Entre comillas. Nos enfermamos de indiferencia y de olvido, por ejemplo, ¿no? Tal cual. Bueno, Silvia, muy interesante todo lo que nos ha contado. Yo le quiero decir a los oyentes que hay un número de teléfono al que se pueden comunicar gratuito, que es el 11-333-86-42-9. Ahí se pueden comunicar entonces con Abdeva y poder pedir un asesoramiento de acuerdo a al problema que se tenga, ¿sí? Sí, ese es nuestro centro asistencial, el Centro Lieberman. Uh-huh. Así que tenemos una cantidad de profesionales que pueden atender online en este momento. Así que estamos a disposición de quienes nos quieran consultar. Perfecto. Bueno, reitero el teléfono 11 33 38 64 29 y bueno, el profesional que ustedes necesiten les va a hacer la consulta gratuitamente. Silvia, muchas gracias por este contacto con nuestra emisora, ¿eh? Muchas gracias a vos, Mirta, y un saludo a toda la audiencia. Esperemos haber sido útil. Bueno, cómo no. Hasta pronto. Hasta cualquier momento. La licenciada Silvia de Gracia así pasó por nuestro programa.